Ok, muy bien, chicos. Pues buenas noches a todos. Y estamos en este programa escudriñando las escrituras. Es una mesa redonda en donde todas las personas pueden participar, dando sus conclusiones, sus puntos de vista sobre un pasaje que hemos determinado de antemano. Estamos estudiando la última semana de Jesús, conocida como Semana Santa, y estamos en el discurso que dio Jesús a sus discípulos cuando habían ya tomado la Santa Comunión. En esa parte vamos. Voy a leerlo aquí en la computadora, nada más que era Juan, ¿qué? Juan 13:31, Cat- ¿cierto? no, 14 14:1. del 14 a partir del verso 1. Ok, muy bien. Aquí lo pueden ver en la pantalla. Dice, no se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si no fuera así, ya se los hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para ustedes. Si me fuere y les preparara lugar, vendré otra vez y los tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, ustedes también estén. Y saben a dónde voy y saben cuál es el camino. Le dijo Tomás, Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo podemos saber el camino? Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Si me conocieran, también a mi Padre conocerían, y desde ahora lo conocen y le han visto. Felipe le dijo, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le dijo, tanto tiempo que estoy con ustedes y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre es en mí? Las palabras que yo les hablo no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre, que mora en mí, Él hace las obras. Créanme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, créanme por las mismas obras. De cierto les digo, que el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Y todo lo que ustedes me pidieran, todo lo que ustedes pidieran al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidieran en mi nombre, lo haré. Ok, este es el pasaje que vamos a estar hablando el día de hoy. Así es que, ¿quién quiere iniciar? Tarataratatán. Ladies and Yo gentlemen. quiero ¿Mande? participar, quiero participar brevemente. Ok, sí, Juan Manuel, Eh, dale. leí, leí estos versículos que me parecen que son sobresalientes, son sustanciosos, en donde vemos que Jesús está impartiendo una serie de recomendaciones a sus discípulos. Ya antes había dicho que él se iba. Más bien en este capítulo, él dice, está diciendo, está haciendo una promesa de que se va para apartarnos un lugar donde va él y está prometiendo que él va a regresar. Hay incredulidad aquí, se sorprende uno la incredulidad tanto de Tomás como de Felipe, que no entienden cómo llegar al Padre, después de que, a pesar de que Jesús haya permanecido con ellos todo el tiempo de su ministerio y hablándoles del Padre, hablándoles de pues que mm, como es Él, el Padre también es, que el Padre que Él está en el Padre y el Padre en Él. Yo aquí lo relevante, después de lo que estoy diciendo, es que vimos que, por ejemplo, Juan, Pedro, Pedro, a pesar de que tenía muchos altibajos, como lo vimos la semana anterior, en la clase anterior, perdón, en Obreros, pero tenía revelaciones que el Espíritu de Dios ponía en él. Aquí vemos el caso de Felipe y
de Tomás, que ellos querían ver para creer. No entendían cómo es que era el Padre, quién era el Padre, hasta que Jesús les dice, tanto tiempo he estado con ustedes y no me han conocido. Y tal vez ni así lo entendieron, ni así lo comprendieron. Yo aquí creo que lo medular es que había discípulos de Jesús sobre los cuales el Espíritu Santo estaba sobre ellos y les daba entendimiento, abría su mente espiritual. No el caso de Tomás ni de Felipe. Eh, Esto a mí me lleva a la conclusión de que todo lo que Jesús dice en esta recomendación, que se va, que volverá, que Él está en el Padre y que el Padre está en Él, que el que cree en Él eh, y guarda su palabra, el Padre lo amará y vendrán a Él y, y harán morada con Él, con nosotros, los que creemos en Él. Entonces ahí veo yo una disparidad de fe, no de fe, sino pues sí, de fe, o de crecimiento espiritual de los discípulos de Jesús. Vimos lo que reveló el Espíritu a Pedro cuando le preguntó que quién decía que era él, ellos quién creían que era él, y que él dijo que él era el Padre, el Cristo, el Hijo de Dios. ¿Sí? Eso se lo reveló el Espíritu Santo, dijo Jesús. Pero aquí creo yo que todas estas recomendaciones, todo lo que Jesús habló todo este capítulo, es solamente susceptible de entenderse espiritualmente. O sea, solamente es entendible en el espíritu. Esto nos lleva a entender que tal vez no todos los discípulos de Jesús tenían ese impulso o que el Espíritu Santo estuviera sobre ellos, Todavía no, revelándoles. todavía ni siquiera Todavía no. descendía el Espíritu Santo sobre Así es. ninguno. Entonces, eso es lo que a mí me queda como importante, que a pesar de que Jesús hizo muchas recomendaciones, que dijo que prometió que él volvería, que les hizo ver que lo que estaba, él estaba en el Padre y el Padre en él, que él no hablaba por él, sino por el Padre. Todas esas mensajes que daba Jesús, pues es dirigido al Espíritu, ¿sí? O sea, un hombre del mundo no lo entendería. Y ellos, los discípulos, probablemente todavía estaban utilizando gran parte de su carne, porque no entendían lo que él decía. Ujú. Y eso es lo que a mí me queda como interesante, como parte medular, que solamente lo que habló Jesús aquí, todo lo que habló él aquí, solamente era entendido en el Espíritu, nada más. Eso es lo que puedo eh, comentar. Gracias, gracias, Juan Manuel. Sí, sí, verdaderamente, o sea, eh, eh, les estaba hablando a los discípulos, pero pues ellos todavía no eran capaces de comprender lo que Jesús les estaba diciendo. Como les he dicho, este mensaje que dio Jesús cuando ya habían tomado la Santa Comunión, a los 11 que habían quedado, pues son las bases de la iglesia. Les estaba diciendo, yo ya me voy, entonces les voy a dar las bases de la iglesia, ¿no? El amor como mandamiento, el amor de Dios en nosotros como mandamiento que nos amemos unos a otros, y ahora les empieza a hablar de que a dónde iba, y empieza a dar revelaciones ya, pues ya no fáciles, no son sencillas estas revelaciones que Jesús les está dando. Sí, Solciña. Listo. Ok. Sí. Em, yo empiezo en esta parte del 1 al 3, en donde justo les empieza a hablar que va a casa de su padre, en donde hay muchas moradas, y que va a preparar un lugar para, pues, sus discípulos. Entonces, bueno, primero empieza
pues tranquilizando a sus discípulos, ¿no? Porque ya toda la bomba de información que les estaba soltando, pues no era, me imagino, para ellos que habían caminado con Jesús todo ese tiempo y que era el Mesías esperado, era la respuesta a sus oraciones, la promesa que pues Dios había dado al pueblo judío que los iba a salvar. Y de repente, pues Jesús les dijo, chicos, mi tiempo aquí es temporal, ya no voy a estar con ustedes, ¿no? Entonces, pues sí, se preocuparon, se angustiaron, vino tristeza sobre ellos, por eso es que pues Jesús le dicen tranquilos, no se turbe su corazón, o sea, si creen en Dios, crean también en mí, todo va a estar bien, pues todo va a estar bajo perfecto control y no van a quedar solos, ¿no? En su discurso que les empieza a hablar y pues yo veo que él les empieza a introducir a Dios, pero ahora ¿cómo decirlo? O sea, a Dios como Padre, no a Dios como lo habían venido conociendo, sino a un Dios como Padre, porque Él habla de una casa, Él habla de un hogar y que en ese lugar hay muchas moradas, ¿no? Obviamente sabemos que pues, todo el que cree en Jesús tiene ese lugar en casa de papá, pero me llama la atención que al menos yo lo enfoco no nada más en esas moradas, sino en la que es como la verdadera razón de la partida de Jesús, que es volver al Padre y preparar un lugar para aquel que sea verdadero discípulo de Jesús, para todo aquel que decide creer en Jesús y seguirlo. Y ese lugar, pues yo lo veo que es como una posición, un estado, que es ser hijos de Dios. Ese lugar que va a preparar es ese lugar como hijos, para ver a Dios como papá. Porque Él habla de casa, Él habla de hogar, y pues en una familia, quienes viven o más bien en esa casa, pues se vive una familia. No puedes entrar a esa casa que Jesús va a preparar si no eres hijo de Dios. Entonces, pues sabemos que a través de Jesús tenemos ese derecho de ser hijos y que Jesús nos lleva, yo lo veo así, que es como la meta, ¿no? La meta más importante que todo ser humano debería de anhelar y alcanzar, el ser hijos de Dios, a ese lugar que Él ya preparó a través de, pues bueno, toda su obra redentora que Él hizo. Y esto me deja pensando que pues muchas veces pues se nos va la vida, ¿no? Procurando cosas terrenales y pasajeras, que muchas de ellas son buenas, pero al final nuestro paso por esta vida, así como Jesús, pues también es pasajera, ¿no? O sea, no es nuestra morada final, nuestra morada es estar en ese lugar que Él ya preparó, que es estar ahí con papá. Entonces yo creo que deberíamos de preocuparnos por lo que verdaderamente importa, lo que trasciende, que es nuestra eternidad, sabiendo que hay vida después de la muerte, ya sea que vayamos, como la palabra lo dice, a vida eterna o a condenación eterna. Y pues Jesús ya ha ganado la vida eterna, ya nos ha acercado a la meta, a nuestras vidas, que es a Dios en nosotros, con nosotros, sobre nosotros. Ha ganado la plenitud de la deidad en cada ser humano que recibe y sigue a Jesús. Entonces, en esa primera parte es lo que a mí me llamó la atención. Y bueno, sigue diciendo, eh, me llama la atención porque pues sí, o sea, son cosas reveladoras en donde profundas, donde dice Tomás, o sea, le pregunta, pues no sabemos a dónde vas, ¿no? Y dice, bueno, que Jesús le empieza a decir ahí en el 4, y sabéis a dónde voy y sabéis el camino, ¿no? O sea, Jesús les está diciendo, ya ustedes ya saben a dónde voy y saben el camino, y Tomás, ¿cómo? No es cierto, no sabemos, pero me encanta que esos discípulos preguntones, ¿no? Y la forma en la que Jesús les empieza a contestar y a dejarnos a nosotros también esas respuestas, esas revelaciones, ¿no? Entonces, yo le puse aquí que en los versos, pues Jesús estaba revelando ese secreto, la única forma. Eh,
perdón, me adelanté. Ok, aquí. Y entonces él les empieza a decir en los versos les empieza a decir, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Entonces, me encanta esto, quizás para muchos, pues sí, sabemos que Jesús es el camino, la verdad y la vida, pero muchas veces en este mundo hemos escuchado decir que todos los caminos llevan a Roma, ¿no? Pensándolo en el área espiritual, que todas las religiones llevan a Dios y pues nada que ver, o sea, muchas llevan a muerte, a destrucción, a perdición y a condenación eterna, ¿no? Engañados pues, por el padre de la mentira, ¿no? Así como Jesús nos está enseñando a Dios como padre, el enemigo es tan imitador que es el padre de la mentira, ¿no? Entonces, no, solo hay un camino y ese es Jesús, donde dice que Él es la vida, ¿no? En Él está la vida. Entonces, si nosotros caminamos con Jesús, tenemos esa certeza de que vamos, todo lo que está muerto va a vivir, que vamos a encontrar esa vida eterna, donde Dios mismo camina con nosotros, y en donde no hay falsedad, donde no hay mentiras, y este camino tenemos esa certeza de que es seguro, de todo lo que nos dice Jesús va a resultar en cosas buenas, en donde en este camino podemos encontrar esa plenitud, en donde podemos estar completos. Y entonces Jesús continúa diciéndole a sus discípulos que ellos ya han visto al Padre y que lo conocen. Y entonces otro de sus discípulos, Felipe, le dice, pues, ¿dónde está? Enséñame lo que quiero verlo, ¿no? Y dice, y me basta, ¿no? Muéstranos al Padre y nos basta, ¿no? Eh, no sé, yo puedo imaginarme a Jesús ahí riéndose, eh, pero tan padre, en donde cuando Jesús les empieza a decir es que pues el Padre es en mí, él empieza a describir esta perfecta unidad que tiene con el Padre, y les dice que Dios es el que ha estado hablando todo este tiempo a través de su boca, que el Padre es el que ha hecho todos esos milagros que habían visto hacer de Jesús, que ellos pensaban que era Jesús. Bueno, aquí Jesús les está revelando, no, chicos, no soy yo, siempre ha sido el Padre. El Padre es el que ha hablado a través de mí, el Padre es el que ha sanado, el que ha hecho milagros a través de mí. Esas obras de amor, de compasión, ha sido el Padre, perdón. Entonces, justo por eso les dice, ¿no? O sea, si ustedes no creen a mis palabras, pues mínimo crean en las obras que me han visto hacer, ¿no? O sea, esos milagros que hasta los incrédulos, los fariseos decían que eran hechos por otro que no era Dios, ¿no? Pero aquí Dios les revela, Jesús les revela a sus discípulos esta perfecta unidad. Entonces yo en esta parte concluí que Jesús fue la morada del Padre en esta tierra. Él también nos dejó ver la primicia de la que tiempo después gozarían sus discípulos y ahora nosotros. Ser morada del Padre, pero no solo el Padre, sino ahora sabemos que toda su plenitud, que es el amor del Padre, la gracia de Jesús, el poder y la guía del Espíritu Santo. Entonces, Jesús sabía que iba a cumplir esta gran preciosa meta, que es esto, que la plenitud de la deidad morara ahora en todo ser humano, con tan solo creer en su nombre. Y cómo cierra, ¿no? Aventándoles esta otra promesa, ¿no? Y lo que harán los discípulos y todo aquel que crea, donde dice, de cierto os digo que el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también y aún mayores hará, porque yo voy al Padre y todo lo que pidieras al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidieras en mi nombre, yo lo haré. Entonces nosotros, los que hemos creído en Jesús, somos portadores de la plenitud divina en esta tierra. Anteriormente era Jesús, pero ahora
somos nosotros, mientras estemos en esta tierra. Y a través de nosotros, Él va a hacer todas las obras. Pero nos dice cómo, pidiéndole primero al Padre. Entonces, esto me dice que, y como lo vemos en el Nuevo Testamento, que nos podemos acercar confiadamente al trono de la gracia, porque ahí obtenemos socorro, ¿no? Y Dios nos ayuda, como un papá dispuesto y pronto a ayudarnos, como un papá que te cuida, que te ve, que te ama, que te oye y que no te deja en visto, sino que todo el tiempo está obrando a nuestro favor, aunque muchas veces nuestros ojos no lo vean por las circunstancias que veamos, porque a veces podemos ver la realidad, pero no es la verdad que Dios nos ha prometido, ¿no? Entonces, nuestra fe nos dice que Él es fiel, que Él cumple cada promesa, que Él es bueno, pero también dice algo que siempre que lo leo me vuela en la cabeza, en donde dice que haremos aún cosas mayores que las que Jesús hizo. Entonces, hoy estaba pensando y dije, no manches Dios, o sea, tú tienes altas expectativas en nosotros, tú crees en nosotros, nos ves altamente capaces de hacer obras aún mayores de las que pues sí, Jesús hizo aquí en esta tierra, ¿no? Para mí es eso que Jesús hizo también, resucitar, ¿no? O sea, dar su vida por los otros, simplemente mm, o sea, no seremos, ¿por qué tienes estas expectativas de nosotros, no? Porque, pues así como tú lo estás diciendo, o sea, no somos nosotros, no va a ser en nuestras fuerzas, sino, pues, el mismo Jesús que habita en nosotros. Y si Jesús habita en nosotros, el Padre habita en nosotros. Entonces, pues solo hay que pedirlo, pedírselo a Dios creyendo que lo vamos a recibir todo lo que pidamos en su nombre, en el nombre de Jesús, porque pues sabemos que pues Dios no es escaso, Dios es abundante, pero muchas veces nosotros somos los que limitamos a Dios, los que decimos, no, no voy a poder, no puedo, ¿no? Obviamente, pues sí, en nuestras fuerzas, en nuestras capacidades no podemos, pero eh, si creemos esta parte que nos está hablando Jesús, que eh, Él ya ganó ese lugar para nosotros y que ahora toda la plenitud de la deidad habita en nosotros, que somos hijos, y así como el Hijo vino a esta tierra y anduvo haciendo milagros, sanidades, pues así también para nosotros. Entonces, pues este beneficio o este acceso sigue abierto, ¿no? Y yo concluí que es tiempo de creer en lo que ya mora en nosotros, en Dios, en toda la plenitud de la deidad que ya mora en nosotros y pues echar fuera toda duda y empezar a pedir conforme a la palabra a papá, o sea, verlo como papá, porque yo veo en estos versículos que nos presenta Jesús a un Dios como padre. Eh, eh, hasta aquí lo que puedo aportar. Muchas gracias, Solicita, muchas gracias. ¿Alguien quiere comentar de lo que dijo Sol? O bueno, si no, seguimos adelante. Rafa, Yo levanté la mano, pero no sé si se ve. ¿sí? ¿Quieres comentar de lo que dijo Sol? Sí, sí. Bueno, Adelante. nada Sí. más, yo quiero nada más agregar algunas cosas. Por ejemplo, al principio donde dice, no, no se turbe vuestro corazón. Entonces yo me puse a ver qué quiere decir turbar. Y bueno, es sorprender o advertir. O sea, turbar es que Jesús no estaba diciendo, no se turbe su corazón. Eso quiere decir que continúen con la obra que él estaba dejando, que no porque él ya se iba, dejaran de proseguir con la misma, con el mismo legado que él estaba dejando, ¿no? Entonces yo vi que eso quiere decir turbar. Y después, bueno, aquí dice que él va al padre, porque dice, en la casa de mi padre hay muchas moradas. Entonces aquí Jesús no fue a hacer las moradas, o sea, ya estaban hechas, porque aquí dice, en la casa de
de mi padre, muchas moradas hay, o sea, ya estaban. Entonces, me imagino que él nada más iba o fue a como a distribuirlas, bueno, eso es lo que yo quiero creer, que los fue a distribuir, ¿no? O sea, a ver, tú tienes 5 estrellas, 10 estrellas, a ti te toca esta morada, a ti esta del Infonavit y ya así, ¿no? Así me imagino, Ok, así me imagino, ok, ¿sí? ok. A ti te Dice toca yo, mansión y a ti te toca Infonavit. sí, dice, porque yo voy a preparar el lugar, o sea, él lo va a preparar, pero ya existían las moradas, porque aquí dice que ya existían. Ok, Y bueno, aquí donde dice, cuando ya se va y dice, yo soy el camino, entonces a mí me queda así, porque sí, como decía el Sol, mucha gente dice, todos los caminos nos llevan a Dios, ¿no? Y esto nos ocurre, es muy recurrente, sobre todo cuando damos la célula, que nos dice la gente, no, es que todos los caminos nos llevan a Dios. Pero no, bueno, aquí es bien clara la palabra, ¿no? Que dice, yo soy el camino, Jesús es el camino. Y ya a veces la gente piensa que el camino, que Jesús siendo el camino, es como un tipo de mapa, ¿no? Pero geográfico, ¿no? Pero pues no, no se está refiriendo Jesús al camino como mapas o como sí, como ¿cómo le podría decir? Como un mapa para seguir la dirección para llegar al Padre, o sea, no se está refiriendo a eso. Yo no lo entiendo así como si él fuera un mapa, ¿no? Sino él es explícitamente el camino. Él nos va a dirigir hacia el Padre. Y después, pues no solamente es el camino, o sea, es la verdad. Y bueno, como lo podemos decir, ¿y cuál es la verdad? Bueno, pues como dice la palabra, que te conozcan a ti, que conozcan al Padre. Y aparte nos da vida. Entonces, pues ya ahí lo tenemos todo. Y si no lo podemos eso conceptualizar, pues yo no sé entonces cómo podríamos eso hacer que entre a la cabeza de la gente del mundo, ¿no? Porque pues está bien claro. Y dice, y nadie viene al Padre si no es por mí. Entonces, no todos los caminos llevan a Roma, obviamente. como decía Solecito. Ujú. Entonces, es por medio de Jesús. No es por Mahoma, no es por ningún otro, es por Jesús. Y bueno, aquí como le dice, danos a conocer al Padre. Entonces, nosotros hemos visto por medio del Espíritu de Dios, o sea, cómo se derrama en nosotros y podemos percibir esa esencia del Espíritu Santo y poder conocer de esa manera también a Jesús. Entonces, a veces cuando la gente dice es que yo nunca he sentido esa presencia del Espíritu Santo en mí, entonces quiere decir que no, el Espíritu de Dios no se ha manifestado en ellos, porque es algo muy evidente que cuando el Espíritu de Dios está en nosotros y que sentimos esa presencia cuando desciende, o sea, es innegable, pero hay gente que sin embargo no la ha sentido o no saben qué es eso, o dicen sí, sí, sí siento, pero a veces la gente hasta finge, ¿no? O sea, entonces, Han pues, sido, no han sido llenos del Espíritu. Ujú. exactamente. Entonces, y bueno, de ahí pues también vienen dudas, ¿no? De la gente, pero porque también no le han permitido al Espíritu de Dios que fluya en ellos. Entonces lo frenan y bueno, el Espíritu de Dios es muy, muy respetuoso y él dice, bueno, pues si no quieres, Y pues ahí nos vemos. es por la fe, Sí, ¿no? Por la fe en el Señor sí, Jesús. sí, era lo único que yo quería agregar, nada más. Muchas gracias, Silga. Sí, Rafa. Buenas noches, pastor. Pues a mí le digo que me sigue sorprendiendo porque me habla Dios así tal cual. Recientemente yo siempre voy poniendo la palabra de Dios, diferentes pasajes que me dicen algo, ¿no?
a veces es la respuesta, pero a veces era como que también la pregunta, sí, ¿a qué voy? Esta vez había sido San Marcos 11:22, que dice, respondiendo Jesús les dijo, tened fe en Dios. Entonces, ahora que esta vez sí me preparé, dije, sí, sí, tengo tiempo, todo, y quiero entrar. Me fui preparando, fui leyendo, de hecho, diferentes traducciones, también que es cosa que he hecho últimamente, que en una viene precisamente, dice, en la casa de mi padre hay muchas mansiones. Ahí sí está mencionado mansiones, entonces dije, órale, yo, esa traducción me gustó más, ¿no? Todavía. Pero, Sí, porque no es Infonavit. sí, no, no, entonces dije, fíjate, pero esta es una versión latinoamericana, esta que tenía aquí, ¿no? Ahorita, de hecho, estoy usando la Reina Valera, la nueva traducción viviente, pero esta era una que también ya teníamos aquí en casa. Entonces, de ahí, eh, a mí una parte que, bueno, ahorita regreso, digamos que a esa, ¿no? Eso como que lo tenía ahí y dije, bueno, ya se me revelará. Pero, entonces ya siguiendo aquí en el pasaje me llamó también a mí mucho lo de las obras, ¿no? Dice, bueno, si no, que sea crean, dice, al menos créanlo por las obras. Entonces, eh, como que me hizo así mucho de cuestionarme si yo no estaba presente como Tomás. Entonces después recordé y le pregunté a Angélica, oye, Tomás no fue el que precisamente pidió pues tocar sus llagas, ¿no? O sea, se me hizo Mm. así como que súper impresionante porque ya era su discípulo, o sea, y aún así tuvo que hacerlo, ¿no? Y leyendo en la incredulidad de Tomás, a final de cuentas me llamó mucho la atención después lo de los bienaventurados, que no vieron y creyeron, ¿no? Entonces yo dije, órale, de eso me llevó hacia las bienaventuranzas, que tal cual lo estaba viendo también en diferentes traducciones, y me llevó eh, pues darme cuenta, ¿no? También qué significa el ser bienaventurados, el- o sea, como que todo esto me hizo ver, o sea, cómo estoy como Tomás, que hasta qué punto tengo que llegar para creerle, o bien estoy en la parte de la bienaventuranza, y como que todo se me fue juntando en cuanto a que dice, o sea, no se turbe su corazón, crean en Dios, crean también en mí. Entonces, como que o sea, como que se me cerró el círculo, ¿no? Dije, ok, respondiendo, Jesús les dijo, tener fe en Dios, ¿no? Entonces, sí, él mismo siempre le estuvo diciendo, ¿no? O sea, hablando del Padre, por eso también dice, si ya me vieron a mí, ya conocen al Padre. Igual pienso yo, o sea, si veo, yo tengo mi mirada puesta en Jesucristo, está a la diestra del Padre. Entonces, o sea, si volteas a ver a Jesucristo, ves al Padre. Y, y regresando a las obras, eh, o sea, como que pienso, ¿no? En lugar de estar como que todavía esperando a ver para creer, más bien tengo que estar en la posición de hacer cosas aún más grandes, aún mayores, pero aún así es en el nombre de Jesucristo, es como que la fe, o sea, básicamente, porque también leyendo que les contestaba, de la maldición la higuera, es lo que les contestaba de tener fe en Dios, era lo de poder mover montañas, pues se me hace increíble que siempre se los dijo, siempre nos los dijo, y al final de cuentas es hacer la obra del Padre en el nombre de Todopoderoso de nuestro Señor Jesucristo. O sea, a nosotros nos queda nada más el creer, es pura fe, es cuestión de pura fe. Ujú. Y así es como ahora también con presente la escuela para obreros, mediante decirle a mi espíritu, que le hable a mi alma y que mi espíritu escuche al Espíritu Santo, que he estado pues, recibiendo todo esto y puedo ver cómo, así le digo, pues ahora sí, Dios me habla, gloria a Dios, y voy sobre todo pues entendiendo todo esto, que al final de cuentas lo que quiere es eso, que se haga su obra, que se haga su voluntad, que nada se pierda. Y sí, Correcto, le doy gloria a Dios. correcto. Muchas gracias, Rafa. Esa es Gracias. mi observación. Sí, Astrid.
A mí algo que me llamó la atención fue en Juan 14:11, que Mm, dice, creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra ok, manera, perfecto. creedme por las mismas obras. Pero también vi que en Hechos, no es en Hechos, es en Juan 5:19, dice, el Hijo no puede hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre. Ujú, Entonces, ah, pues, o sea, era la forma en decir, bueno, eh, Jesús, que él lo hacía porque el Padre lo hacía, pero entonces también nosotros podemos hacer eso, porque nosotros, o sea, no podemos hacer nada por nosotros mismos, sino lo que vemos hacer a nuestro Padre, y en este caso es a Dios, ¿no? Y me llama mucho la atención que esto también, pues siento que también va muy de la mano de Juan 14:13, que dice, oren en mi nombre para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Y es orar no solo decir en el nombre de Jesús, ¿no? Sino que sabemos que esa es su voluntad, ¿no? O sea, que tendría que ser así, ¿no? Orar en el nombre de Jesús porque esa es la voluntad de Dios. Como- es que no sé cómo explicarlo muy bien. Y otra es que cuando Jesús hablaba con sus discípulos, eh, él les decía que ellos le decían, bueno, ¿y cómo vamos a conocer al Padre, no? Y que le dice, pues si yo he estado aquí y no lo conocen, creo que es de la misma forma al final, es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y los tres son uno. Y si el Espíritu nos ha tocado, entonces también conocemos al Padre, ¿no? Eh, fue como esa parte en donde, pues si tú lo conoces, sabes como qué tienes que hacer, ¿no? O sea, es como al final, bueno, es que sí, al final, pues todo lleva a tener fe, a creerlo. O sea, Él nos está dando esa potestad de ser hijos de Él, de hacer lo que Él hace, porque, bueno, me llamó mucho la atención que dice, el Hijo no hace sino lo que ve del Padre. Entonces, no hablamos como de algo carnal, sino de algo espiritual, que tendríamos que hacer lo que el Padre ha hecho, ¿no? Es que no sé si me explico. sí, Y, y bueno, también me llamó mucho la atención, pues la promesa, o pues sí es como la promesa en que él dijo, o sea, yo voy ahí y digo, tanto nos ama que dio a su hijo por nosotros. Va a ir a preparar todo para que cuando lleguemos tengamos todo listo. Dijo, yo voy a preparar todo. O sea, nadie más lo va a hacer. Yo lo voy a hacer. Y voy a regresar por ustedes. O sea, va, fue, preparó y va a llevarnos casi, casi de la mano a, a ese lugar que Él nos preparó, a ese lugar especial para nosotros. Eso como que me llamó mucho la atención porque volvemos como a lo de la semana pasada. Es tan grande su amor para nosotros que hasta en el más mínimo detalle es cuidadoso. Y ya, porque lo demás, pues es lo mismo que han dicho los demás. ok. Sale, muchas gracias, Astrid. ¿Alguien más quiere comentar algo? ¿No? Sí, sí, Ah, pastor. pues, A mí me interesa más también esa parte de el lugar que nos tiene preparado, ya que
No fue en la parte en la que yo me enfoqué, pero me recuerda algo que recientemente me llamó mucho la atención, en la cual era que entrar en su gozo, en el reposo del Señor, Ujú, así lo estaban diciendo en esta como analogía, que era como estar bajo la sombra de un árbol. Pero digamos, ¿qué pasa con muchas personas? Están en el mero sol, en pleno solazo, y quieren que la sombra se mueva hacia ellos, cuando en realidad, o sea, están las manos abiertas, está ahí la sombra, el reposo, el lugar esperándonos, y, o sea, más bien yo creo que me ayuda más bien a reflexionar más sobre ese lugar, porque yo ahí lo veo como, o sea, está preparando el lugar Jesucristo, ya inclusive, si ya hay lugar, si no, no se los diría. ujú. Entonces, sería ese, entrar al gozo, ¿no? Entrar al reposo del Señor. Entonces, ¿ese es el lugar o directamente es pues ya la presencia de Dios? O sea, Ok, ¿cuál sería el lugar? ¿Cuál sería el lugar? ok, vamos a hablar acerca de esto justamente. Bueno, esta es la primera parte, creo que muy importante de de esta porción que hemos leído, en la que Jesús les dice, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, ya se los hubiera dicho. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Qué es esto? Bueno, segundo de Corintios 5 1 y 2 se los voy a poner aquí en en la pantalla. Segunda de Corintios 5 1 y 2. Dice el apóstol Pablo, porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, se deshiciera, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Y por esto también gemimos deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial, pues así seremos hallados vestidos y no desnudos, ah, porque asimismo los que estamos en este tabernáculo gemimos con angustia, porque no quisiéramos ser desnudados, sino revestidos, para que lo mortal sea absorbido por la vida. Ok. ¿De qué está hablando el apóstol Pablo? Dice, esta morada terrestre está hablando de, pues, nuestro cuerpo. ¿Ok? Está hablando de este cuerpo que tú y que tenemos, ¿no? O sea, cada uno tiene su propio cuerpo. Esta es nuestra morada terrestre. Eh, Nosotros somos espíritu, alma y cuerpo. Somos un espíritu que tiene un alma que vive dentro de este cuerpo. Esta es nuestra morada terrenal. Y dice, si esta morada terrenal se deshiciera, si este tabernáculo se deshiciera, tenemos en el cielo un edificio, dice. Y es una habitación, un edificio no hecho a mano, no hecho por manos, es un edificio espiritual que nos aguarda. Y luego dice, por eso gemimos, porque esperamos no ser desnudados. Esto quiere decir que nos quedemos el alma así como eh, un alma errante, ¿no? Un alma que anda chocarreramente de aquí para allá porque no tiene un cuerpo, no tiene una habitación. Dice, sino que nosotros seremos revestidos con esa habitación, esa morada celestial que ya está preparada para nosotros. Así es que cuando Jesús dice, en la casa de mi padre muchas moradas hay, eh, el apóstol Pablo nos está dando la revelación de lo que dijo Jesús. Se está refiriendo a nuestro cuerpo celestial, a nuestro cuerpo que vamos a tener espiritual, el cual, con el cual nosotros vamos a llegar a el cielo.
Sí, entonces no, no es como que vaya a haber mansiones y otras que sean habitaciones del Infonavit. No, no, no. Cada quien va a tener su morada celestial. Este es nuestro cuerpo espiritual que nos está guardando, que vamos a resucitar en él. En la casa de mi padre dice, ya están listos todos las habitaciones para ustedes, las moradas celestiales. Yo creo que todos los discípulos lo escucharon y igual como muchos de nosotros aquí, pues empezaron a preguntarse, pues de qué se trata, pues qué serán mansiones, habrá conjunto del Infonavit, con que el presidente municipal que tenemos ahorita no vaya a estar allá porque va a haber baches, aunque las calles sean de oro, va a haber baches, no, no, por favor. Pero no, no se refiere a eso, no se refiere a eso. En realidad tuvo que llegar el apóstol Pablo con revelación del Espíritu Santo, una revelación profunda de Cristo y enseñarnos a través de esta revelación de qué se está refiriendo Jesús cuando habla de estas moradas celestiales, ¿ok? Así es que ya está listo tu cuerpo espiritual, ya está preparado para que donde Jesús esté, tú también estés. Recuerda que lo nacido de la carne, carne es, lo nacido del espíritu, espíritu es. Por lo tanto, tú no puedes estar con un cuerpo carnal en el cielo en donde está Jesús. Si Jesús fue al Padre, entonces para que nosotros podamos estar en donde Jesús está, si nosotros queremos estar en donde está el Padre, tenemos que tener un cuerpo espiritual porque el reino de Dios es espiritual y no es carnal. ¿Hacia dónde va Jesús? Bueno, Jesús dice, yo voy al Padre y Él es el camino hacia el Padre. Tomás estaba confundido y le respondió, pues no sabemos a dónde vas, mucho menos vamos a conocer el camino. ¿Cuál es el destino hacia donde nos lleva Jesús como camino? Pues es el Padre. Así es que a través de Jesús nosotros podemos llegar a ver a Dios ya no como un juez, sino que podemos hablarle, tratarlo y encontrarnos con un Padre. Esta es la gran diferencia. Muchos se van a encontrar con el Padre, muchos se van a encontrar con Dios, perdón. No hay duda. Todos van a tener un encuentro con Dios cuando haya juicio. La cosa es que quienes trataron de llegar a Dios a través de otros medios se van a enfrentar a un juez. ¿Ok? Sí, todos van a tener un encuentro con Dios. La cosa es cómo vas a tener ese encuentro con Dios. ¿Va a ser con un padre o va a ser con un juez? Esta es la gran diferencia. Ok, a través de Jesús no es que tengamos acceso a Dios. A través de Jesús nosotros tenemos acceso a Dios como nuestro Padre. Esa es una enorme diferencia, grandiosa diferencia. Si tú has creído en Cristo, entonces ves a Dios como un Padre amoroso y no como un juez que te va a juzgar y que te va a castigar. Ahora, eh, aquí viene otra profundidad increíble de las cosas que Jesús está hablando y que pues evidentemente ellos no estaban capaces de poder entender todas las cosas, ¿no? Que les estaba diciendo Jesús. Jesús les dice, tanto tiempo que he estado con ustedes y no me han conocido, ¿no me has conocido, Felipe? No es que no tuviera fe, no es que no tuviera fe, Felipe. El asunto es que, pues, ¿de qué me estás hablando, Jesús? O sea, muéstranos al Padre, dice Felipe, y Jesús le dice, ¿tanto he estado con ustedes y no me has conocido? O sea, ¿qué es lo que está diciendo Jesús? ¿Qué es lo que está diciendo? El que me ha visto a mí ha visto al Padre.
lo que está diciendo Jesús es, hey chicos, yo soy el Padre. Eso es lo que está diciendo. Tanto tiempo que he estado con ustedes y no me conoces. O sea, yo soy el Padre. Y yo creo que hasta los mismos que están aquí están diciendo, "Ay, no, 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 pues ¿cómo puede ser el Padre? Pues Él es el Hijo, ¿no? O sea, para nosotros, Hijo y Padre pues, son dos entidades diferentes, ¿no es cierto? ¿Tú eres hijo o eres padre? Entonces, Solicita, ¿tú eres hijo, hija o eres madre? Pues es que sí soy hija, pero también soy mamá. Exactamente, Sí. exactamente. Tú eres hija y eres madre, ¿no es cierto? Sí, Esto es interesante. Ahora, lo interesante de esto es que la genética que tú recibiste está en ti. Eres hija y eres madre. Jesús dice, yo soy el padre, pero también soy el hijo. ¿De qué está hablando Jesús? Bueno, Jesús está hablando de, de una de las doctrinas más importantes que nosotros podemos tener y que Jesús fue inquirido sobre esto. Le preguntaron a Jesús, ¿cuál es el más grande mandamiento? Y entonces Jesús rápidamente dijo, el primer mandamiento es, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Amarás a Jehová tu Dios con toda tu alma, con todas tus fuerzas, con toda tu alma. Eh, pero inicia así, es Deuteronomio capítulo 6, verso 4. Se los voy a poner, Deuteronomio 6, 4. Permítanme un momentito. Ah, acá está, Deuteronomio 6:4. Escuchen bien lo que dice. Dice, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Ok. Entonces, no hay tres dioses. Ok. No hay Dios Padre, no hay Dios Hijo, no hay Dios Espíritu Santo. Jehová, nuestro Dios, uno es. Dios, el Verbo, se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria. ¿Ok? Gloria de unigénito, dice aquí. Ah, Dios se hizo carne. Dios, ¿ok? Vino en forma de hombre, dejando poderes, dejando todo esto, vino en forma de hombre. Pero dio a conocer quién es el Padre porque mismo Jesús dice, pues las palabras que yo les he hablado no son mías. El Padre que vive en mí, Él es el que habla. El Padre que vive en mí, Él es el que hace las obras. Dice la palabra, Dios en mucho tiempo nos ha hablado por medio de profetas, pero en estos últimos tiempos nos ha hablado por medio de el Hijo. Ok, entonces, cuando estaba hablando Jesús, ¿quién estaba hablando? Dios, Padre, el Padre, el Padre. Estaba hablando Dios, pero ahora manifestado como el Padre. Sí, sí, me están siguiendo. Cuando se estaban haciendo los milagros, ¿quién los estaba haciendo? Padre, El El Padre. Padre. Dios. Por lo tanto, es increíblemente absurdo pensar que Dios se enferma para Dios mismo sanar. Eh, eh, sí, sí, sí me explico. Eh, eh, entonces, esta manifestación de Dios como Hijo, como Jesucristo, lo que fue
fue dar a conocer al Padre. Lo dice Juan, ¿no? Dice, a Dios nadie le conoció jamás, pero el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Entonces, Jesús dice, tanto tiempo que estoy con ustedes y no me conocen, yo soy el Padre, mijos, yo soy. Yo soy. Él es el que está haciendo toda la obra a través de mí. Él es el que está haciendo todo. Pero he estado con ustedes. Yo soy el Padre, yo soy Dios. Era, o sea, no sé si lo entienden, pero era una revelación impresionante la que estaban recibiendo en ese momento los discípulos. O sea, no es que les faltara la fe, no es que estuvieran tontos, es que vuela la cabeza esto. Es que vuela la cabeza. O sea, nosotros no podemos ver como que son dos diferentes. Es el mismo. Jehová, nuestro Dios, uno es. El Espíritu Santo que vive en nosotros es Dios. El Espíritu Santo es el Espíritu de Cristo. Por lo tanto, el Espíritu Santo vive en mí, Cristo vive en mí. Toda la deidad habita en Cristo. Y si Cristo habita en mí, toda la deidad habita en mí. ¿Por qué? Por el Espíritu Santo. Sí, sí, sí me estoy dando a entender. O sea, entonces nosotros estamos completos en Cristo. ¿Por qué estamos completos en Cristo? Pues porque la plenitud de la deidad que habita en Cristo habita en mí. Yo estoy completo en Cristo. Eso lo dice el apóstol Pablo en Colosenses. Eh, eh, entonces, era una barbaridad lo que Jesús les estaba dando aquí. O sea, no es esto que hemos leído, Juan capítulo 14 desde el verso 9 hasta el verso 11 donde les da esta palabra. O sea, no es enchilame una gorda, ¿eh? En serio. O sea, esto es profundo, esto es impresionante lo que estaba diciendo Jesús. Y cuando él dice... Yo les digo que el que cree en mí, las obras que yo hago las hará él y aún mayores hará, pues es porque el Padre vive en nosotros. O sea, el que cree en Jesús, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, viven en él. La plenitud de la deidad. Así es que estamos preparados para hacer lo mismo y aún mayor. Porque el Padre vive en nosotros. Vuelvo a insistir, esto es una lo que era, lo que estaba diciendo Jesús. ¿Cómo puede ocurrir esto? Bueno, pues porque el Espíritu Santo viene a vivir en nosotros, entonces Él es el Espíritu de Cristo, Cristo viviendo en nosotros, Él es el Espíritu de Dios, el Padre entonces vive en nosotros, entonces la plenitud de la deidad está viviendo en nosotros, por lo tanto, eh, eh, pues todo lo que podemos hacer. Eh, eh, Estas son bases profundas, revelaciones increíbles para la iglesia, lo que estaba diciendo Jesús. Jesús ya no les estaba dando parábolas, ya se dieron cuenta, que ya no les está hablando por parábolas, sí, ya se dieron cuenta. Jesús les está hablando ya directamente. Se Sin acabaron las filtro. parábolas, sin filtro, así es. Se acabaron las parábolas. Ahí les va la verdad. Ahí les va la revelación, porque ustedes son la iglesia. ¿Cómo la Casi, casi les dijo, se acabó la lechita. Así es, así es. Y obviamente, pues no estaban preparados, ¿no? Les está soltando una bomba. Y obviamente, toda esta palabra pues tuvo que ser discernida, analizada y revelada. Y el apóstol Pablo se encargó de dar un montón de estas revelaciones. O sea, les digo, la parte de Colosenses, ¿no? Es una cosa increíble. Ahora, quiero que ustedes noten algo que no sé, yo se los he dicho en formación pastoral, pero se los digo ahora a ustedes. Imagínense esto, nada más para que ustedes
comprendan las dimensiones de lo que estamos hablando. El primer evangelio que se escribió fue el Evangelio de Marcos. El Evangelio de Marcos, Juan Marcos, no fue uno de los discípulos. Juan Marcos es de quienes estuvieron acompañando a Bernabé, a, a Pablo en los viajes misioneros. Marcos escribe el Evangelio para que los gentiles pudieran conocer quién era Jesús, las obras de Jesús, lo que había dicho Jesús. Eh, Al principio del Evangelio, cuando estaban predicándole a los judíos, pues los judíos tenían una idea de quién era Jesús, de quién estaban hablando. Pero los gentiles, ni idea, pues de quién están hablando, ¿no? O sea, vivió en Jerusalén, pues chido, fíjate que hizo eso, o sea, ni idea tenían, pues ¿quién es ese Jesús? Entonces Marcos hace ese evangelio, pero lo hace eh, eh, poco después de que ya había sido destruido el templo, todo esto. Bueno, el asunto es este. Si, si Juan Marcos escribe este evangelio hasta bastante tiempo después, ¿cómo predicaba Pablo a los gentiles? ¿De qué les hablaba Pablo? O sea, no había evangelio. Si tú no tienes los evangelios, ¿cómo predicas a Jesucristo? Con la revelación del Espíritu, ¿Y cuál es esa revelación del Espíritu? O sea, ¿de qué les hablas? O sea, ¿tú te imaginas a Pablo hablándoles de las parábolas de Jesús? Pedro sí, Revelación Pedro de él, de sí. los hechos. Claro, eso, Pedro sí. Pedro con toda seguridad hablaba de las parábolas de Jesús porque las escuchó y ujú, se las aprendió de memoria. Imagínense que Jesús contaba las parábolas, la misma aquí, acá, 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 a todas partes donde iba, pues se las aprendieron, ¿no? Entonces, estoy seguro que Pedro predicaba las parábolas de Jesús, les ujú. decía los milagros que había hecho Jesús. Pero ¿y Pablo? No sé, puedo imaginarme que lo que hemos visto ahorita, lo que nos has explicado, si se había derramado el Espíritu Santo en Pablo y era la promesa que Jesús le había hecho a sus discípulos, yo creo que ya estaba la plenitud de la deidad morando en Pablo y ya fluía a través del Espíritu Santo Dios como Padre, ahora revelado como Padre. Imagínense entonces lo que Pablo les decía. Pablo no les decía, y entonces fíjense que Jesús iba caminando por Capernaum y entonces le salió una persona y, o sea, no, ¿qué es lo que Pablo les decía? Les decía, Jesucristo es Dios, es el creador de todas las cosas. En Él está Ujú. plenamente toda la deidad, todo Dios, el creador de todos, habitó en Jesús y dio su vida y vimos su gloria y en Él están ustedes completos. Él es el perdón de todos sus pecados han sido quitados. No les hablaba de historias. Sí, está cañón, o sea, así como Jesús lo que escuchó hablar del Padre, me puedo imaginar a Así un Pablo. Pablo lo que escuchó hablar del Espíritu Santo, mostrando el amor del Padre, lo que hizo Jesús, o sea, toda su obra, o sea, está cañón. Cañón. Oh, Entonces, ahora que nosotros empezamos a leer lo que Jesús dejó, lo pasamos por el filtro de lo que el apóstol Pablo re- se le fue el revelado, y entonces, pues para nosotros ya está bastante más clarito entender las palabras de Jesús, ¿no? Pero si Pablo no está hubiera deshebradito. cosas, si Pablo no hubiera recibido estas revelaciones, no hubiera dado estas revelaciones, nosotros nos quedaríamos igual que Tomás, ¿eh?
Nos quedaremos, ¿pero ¿qué me estás hablando? O sea, que el padre y yo somos lo mismo y ¿cómo que ya viste al padre? Pero pues ¿qué no? ¿Tú eres el hijo? ¿Cómo que si tú eres el hijo estoy viendo al padre? Sí, o sea, literal, Bueno, Pablo le dijo, haz lo que tú quieras, tómame y haz lo que tú quieras, y así fue, o sea, Pablo fue ese filtro que ocupó Dios para comunicarse con todos nosotros. Sí, para darnos a conocer la gracia y darnos a conocer pues estas cosas profundas, evidentemente, o sea, a mí me vuela la cabeza, Jehová, nuestro Dios, uno es. Y- Rubén, aquí en Romanos 9:5 dice, ¿de quiénes son los patriarcas y de cuáles según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas? Entonces ahí está diciendo que Cristo es Dios. Y sí, luego en Timoteo también, Timoteo 3:14 también, 16, perdón, también dice, indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifiesto en carne y justificado en el Espíritu. Visitó de los ángeles, predicando a los gentiles, creído en el mundo, recibiendo arriba en gloria. Entonces ahí en esos dos versículos, y ya hay más, donde dice no, hay muchos claramente que Jesús es Dios. en hebreos, o sea, Sí, que dejan claro que Jesucristo es Dios, o sea, bueno, por eso les estoy diciendo, el apóstol Pablo no caminó con Jesús, no estuvo en Capernaum, no estuvo en los viajes, no escuchó las parábolas. Él no enseñaba eso. O sea, está padre enseñarlo, está padre leerlo. Pues para algo nos lo dejó el Señor, ¿no? Y después de Marcos, dijo Mateo, pues si ya hay un evangelio para los gentiles, pues ahora yo le voy a informar a los judíos, o sea, lo voy a dirigir hacia ellos y les voy a poner cuáles fueron los pasajes en donde se cumplen las profecías con Jesús. Y después Lucas dijo, yo se los voy a poner en orden cronológico. Y luego vino Juan y dijo, pues yo les voy a dar la revelación de quién es este Jesucristo, ¿no? Y tenemos cuatro evangelios poderosísimos, maravillosos, que hoy nosotros podemos leer, tenemos el privilegio de poderlo leer, ¿no? Y también leer lo que dejó el apóstol Pablo, que él no vivió nada de eso, pero él lo que tuvo fue revelación, una revelación profunda de Cristo. Y esto es una locura, por eso vuelvo a insistirles. Este, comprender esto, Tomás, ¿hace cuánto que has caminado conmigo y todavía no me conoces? ¿No te diste cuenta todo este tiempo que yo y el Padre somos lo mismo? ¡Wow! ¡Wow! Digo, Tomás, me imagino en ese momento, sin la ayuda del Espíritu Santo, tal vez se quedó en la misma. Ah, chido. No sé. ¿Qué pudo haber dicho Tomás? Este, eh, no lo sé. O sea, hoy día, con la ayuda del Espíritu Santo, las revelaciones del apóstol Pablo, nosotros hoy día nos rompe la cabeza. Imagínense ellos en ese momento. Jehová nuestro Dios, uno es. Jesucristo es Dios. Jesús es Dios. Él es el Padre. Sus nombres, el nombre de Jesucristo. ¿Cuáles son los nombres de Jesús? Admirable, fuerte, consejero, príncipe de consejero, paz. consejero. Esto quiere decir que Él y el Espíritu Santo es el mismo, ¿ok? Sí. Es admirable, Padre consejero, eterno, Dios fuerte, Dios, príncipe de paz. Padre eterno, Ujú. Padre Padre eterno, príncipe de paz. Padre eterno, príncipe de paz.
Eh, Es, bueno, es una locura esta porción. Este, Jesús les estaba dando las revelaciones ya así, ya, órale, a rajatabla, ya no hay filtro, ya no hay parábolas. Ahí les va, ahí les va, chicos, ya me voy, les tengo que dejar todo esto. Van a tener más tiempo para digerirlo. Exactamente. Van a tener mucho tiempo y al Espíritu Santo para digerirlo. Sí. Mencionar es porque si seguía uno leyendo, es la promesa del Espíritu Santo lo que les dice. Ah, sí, Eh, esto fue la Principalmente. introducción. O sea, lo que estaba diciendo Sí, Jesús es la Ajá, mera introducción para hablarles del Espíritu Santo. sí, porque en el siguiente, en el versículo 14 creo, ya empieza con eso. Así Ajá, es la mera introducción sí. de lo que Jesús les está hablando. El Padre y yo somos uno. La mera introducción para decirles, y ahora ahí les va para la iglesia. Les presento al Espíritu Santo. Ya. Ahora entiendo más esa canción de su plenitud tomamos todos. Eh, Gracias sobre Sí, gracia. sí. Muy bien, chicos. Impresionante, ¿no es cierto? Sí, y que esa plenitud more en nosotros aún más. Por eso les digo, o sea, cuando yo leo Colosenses y digo, no, pues el apóstol Pablo sí no contaba historias. El apóstol Sí, Pablo pues, lo que hablaba era cosas profundísimas, o sea, impresionantes, una locura, o sea, sí, era una locura lo que el apóstol Pablo estaba hablando. sí, sí, sí. O sea, escuchar al apóstol Pablo, imagínate, los gentiles, pues creyeron que en la divinidad, creyeron en Jesús como Dios, no creyeron en una persona, no creyeron en un Mesías. Los judíos deberían de haber creído en un Mesías, pero los gentiles no creyeron en el Mesías, creyeron en Dios a través de Jesucristo. Pero gracias a Dios que no creyeron en el Mesías. Gracias a Dios. Sí, porque si no, nos estaríamos fuera, estaríamos descalificados, pero no. Sí. Muy bien, chicos, pues, ¿algo más que quieran comentar? No, no, no. Bueno, pues entonces nos estamos viendo próximo domingo. Nos vemos en la Congre. El Igual, sábado hay oración familiar. el sábado tenemos oración familiar, por favor. Sí, qué bueno que lo dices. El sábado tenemos oración familiar a las 9 de la mañana. No hemos puesto la publicación. Vamos a ponerla. ¿Sale? Que Dios les bendiga a todos. Chao, chao. Es gracias, gracias. gracias. Bye, bye.